Recording in progress. Bienvenidas a Cimientos, sesión 6, compartiendo las buenas noticias. En esta sesión vamos a ver 3 capítulos, los últimos de Cimientos. Capítulo 15, su mandato y sus modelos. Capítulo 16, la mentalidad. Vamos a ver la importancia, qué es lo que debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en evangelismo. Capítulo 17, nuestro rol en evangelismo. ¿Cuáles son las buenas noticias de Jesús? La palabra evangelismo quiere decir las buenas noticias. Y no hay nada más rico que recibir buenas noticias en estos días donde estamos con noticias difíciles en nuestros países. Sabemos que recibir buenas noticias nos dan un gran alivio, nos dan una gran esperanza. Y estas son las buenas noticias de Jesús. Unos versículos muy importantes, hay muchos en la Biblia, pero vamos a leer estos para que los tengas en tu corazón. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es el propósito de las buenas noticias, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz para perdonar nuestro pecado y darnos la esperanza de la vida eterna. Otro versículo que nos amplía y nos aclara muchísimo sobre qué será de nosotros después de que partamos de este mundo, la esperanza de vida eterna, está en Primera de Juan 5, 11 y 12. Y dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Está muy claro, este versículo de Primera de Juan nos dice que el que tiene al Hijo de Dios. ¿Y qué es tener al Hijo de Dios? Recibir a Cristo en nuestro corazón, decirle al Señor, perdóname por mis pecados y te recibo a ti como el Señor y Salvador de mi vida. Cuando yo hago esa oración, puedo tener la seguridad de la vida eterna. Hemos hablado en otros capítulos acá de Cimientos que la salvación es por gracia, es un regalo, no por obras, dice Efesios 2, 8, 9, sino por gracia. Las obras sí son importantes, pero como agradecimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. Y otro versículo que es uno de mis preferidos, porque es algo que tú y yo tenemos que tener a la mano cuando caemos todos los días, somos frágiles, pecadores. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, Él nos ofrece siempre el perdón de pecados, siempre y cuando estemos arrepentidos, ¿verdad? El arrepentimiento es un cambio de dirección y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón limpio y puro cada día, que con la ayuda del Espíritu Santo que recibimos cuando recibimos a Cristo, recibimos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, es por fe, y vamos, Él nos va a ir mostrando nuestro pecado, otros llaman la conciencia, ¿verdad? Cuando somos tan, pues, conscientes de eso que no agrada a Dios, pero no nos tenemos que quedar ahí caídos y como arrastrando el pecado de toda la vida. No, las buenas noticias es que tenemos la solución al pecado y es confesar y tener, pues, recibir esa limpieza completa. El Señor no se vuelve a acordar más de nuestro pecado. Él hace como en el computador, delete, se borra todo y podemos estar libres y vivir una vida con gozo.
delante de Dios. A no ser que volvamos a caer, volvemos a arrepentirnos. Qué buenas noticias, ¿verdad? Si tú ya has recibido a Cristo, sabes de lo que estoy hablando. Si tú no lo has hecho, yo te invito que esta lección sea una lección que recuerdes toda la vida, donde digas, hoy tomo la decisión de recibir a Cristo en mi corazón y lo hago el Señor de mi vida. Ahora, vamos a seguir con unas preguntas iniciales de esta sección última de cimientos. Primero, antes de que vinieras a Cristo, las que ya conocen a Cristo, lo que tienen en su corazón, ¿cuáles eran algunas de las cosas que te atraían a una relación con Él? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? ¿Y cuáles serían algunas cosas que te alejaban de tener una relación con Cristo? Bueno, yo tengo algunas respuestas personales, pero tú puedes pensar y reflexionar. Podríamos decir, bueno, me alejaba de golpe ver personas fanáticas, o yo no quería ser tan religiosa, o yo no veía pues sino hipocresía en una persona que seguía a Cristo. A esas son barreras muy reales y muy ciertas. Pero, ¿qué es lo que me alejaba de una relación con Cristo? Segundo, ¿qué has aprendido de la experiencia al llegar a aceptar a Cristo que pueda ayudarte a compartir tu fe? ¿Qué has aprendido? Bueno, las que llevamos más tiempo sabemos que hemos aprendido muchas cosas porque esto es un proceso y cada una va en un diferente proceso, pero sabemos que hay muchas cosas que nos han ayudado para poder compartir nuestra fe. La palabra evangelismo nuevamente es compartir esas buenas noticias de lo que yo te acabo de explicar, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pensamos que es muy difícil y por eso pues sencillamente no lo hacemos. Y hay personas que lo hacen y saben cómo hacerlo. De eso se trata esta sesión, de darte algunas herramientas para que tú puedas compartir tu fe del Señor Jesucristo con amigos y familiares que están alejados de Dios. Ahora, en este capítulo hay una visión general que vamos a aprender de con una pregunta que será la que quiero que esté al final respondida. ¿Cómo puedo comunicar mi fe con otros? Examinaremos 4 temas. Primero, el mandato. ¿Por qué debemos involucrarnos en evangelismo? Segundo, los modelos. ¿Qué estrategia debemos utilizar en el evangelismo? Tercero, la mentalidad. ¿Cuáles son los principios de evangelismo? Y el método. ¿Cuál es nuestro rol en evangelismo? 4 puntos muy importantes que vamos a ver en esta sesión. Capítulo 5 comienza con su modelo, su mandato, el mandato del evangelismo. ¿Por qué debemos involucrarnos en evangelismo? Y Mateo 28, 18 y 20 es el gran versículo de la gran comisión. Algunas lo han oído, pero Jesús nos dejó no solo a unos pocos, solo los misioneros, no, a todos compartir. Es un mandato. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La gran comisión es dada a todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. No es para un grupo de misioneros, es para todos los creyentes, sin hacer diferencia en las religiones. Todos los que seguimos a Jesús se nos ha dado el mandato de ir y hacer discípulos. Promesas para cumplir con este mandato. Primero, nos dicen que si vamos a hacer evangelismo, tenemos 2 promesas importantes con las que vamos a ir pues equipados.
tendremos el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces no vamos solos, vamos con la presencia del Espíritu Santo. Segundo, Jesús nos hará pescadores de hombres. Él será el que nos va a ayudar. Y dice Mateo 4:19, vengan, síganme, les dijo Jesús, y les haré pescadores de hombres. Pregunta para reflexionar. Una vez que entendemos que el evangelismo es un mandato, ¿qué estamos haciendo con esta comisión? ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Queremos cumplirlo? ¿Lo estamos haciendo poco a poco? ¿No sabemos hacerlo? Bueno, estas preguntas para dejarte reflexionar. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Es el Señor que nos va a ayudar a hacer eso que se llama pescadores de hombres, el evangelismo. Jesús es la razón del evangelismo. Él es la buena noticia. Ya vimos en los versículos iniciales. Él vino a perdonar nuestros pecados y darnos la esperanza de vida eterna. Jesús tuvo compasión por las multitudes. Mateo 9, 36, 38 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Jesús tuvo compasión de la gente perdida y agobiada. Pregunta de reflexión: ¿qué ejemplos de dolor y sufrimiento ves de tus amigos que no tienen una relación con Dios? ¿Cómo los ayudaría una relación con Dios? Y yo pude pensar en que las personas que no tienen a Cristo, hay familias, matrimonios, amistades dañadas y rotas para toda la vida, adicciones, enfermedades, problemas financieros, emocionales. Muy importante, hay mucha soledad, frustración, depresión y sobre todo falta de sentido a la vida, amarguras, etcétera. ¿Cuál de las razones bíblicas, comando o compasión, te motiva más a compartir tu fe con otros y por qué? Hay dos razones muy puntuales: el comando de la Gran Comisión y la compasión que Jesús tuvo. ¿Cuál de estas dos razones te motiva más a compartir tu fe? Ahora, hay que reconocer que en evangelismo hay tres modelos bíblicos y vamos a ver cuáles son. El primero es el modelo de proclamación, el segundo el modelo de confrontación, el tercero el modelo de la amistad. Y vamos a ver bíblicamente esto dónde está. El modelo de proclamación es cuando una persona se ubica frente a un grupo y presenta el evangelio del Señor, como lo hizo Pedro. Vamos a ver en Hechos 2, 12 y 14. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas, judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Ahora, aquí vemos claramente quién es el evangelista. Pedro, ¿verdad? Se levanta y con voz en cuello habla. Segundo, ¿quién es la audiencia? Los judíos en el día de Pentecostés, porque todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas y pensaban que los creyentes estaban borrachos. ¿Cuál sería un ejemplo actual de este modelo de proclamación?
El ministerio de Billy Graham, de Luis Palau, es muy, cuando ellos vivían, ahora están en el cielo, fueron hombres usados por Dios en una manera poderosa, hombres que se pararon frente a una audiencia, estadios, y llamaron a las personas a recibir a Cristo. ¿Qué clase de talentos o habilidades se requiere? Habilidad de hablar en público, ¿verdad? Con mucha pasión. ¿Te sentirías cómodo si tuvieras que hacer este modelo de evangelismo? Algunas personas dirían sí, pero otras dirían no. De acuerdo a la estadística, el 1 al 2% de creyentes de una comunidad tiene esta habilidad. Es muy puntual, tenemos que admirar, pero tenemos que reconocer que este modelo no es para todo el mundo. Otro modelo es el modelo de confrontación. Y es cuando una persona presenta a otra persona el mensaje de Jesús, acabándola de conocer, o un extraño completamente ahí en la fila de ¿verdad? Esperando a alguien. Bueno, entonces vamos a ver aquí bíblicamente qué fue lo que pasó. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. En el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describiría esa descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo al eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Hechos 8, 26, 36, 39. Ahora, unas preguntas de este modelo de confrontación. ¿Quién es el evangelista ahí? Felipe, uno de los 7 diáconos nombrados en Hechos 9. ¿Quién es la audiencia? Vimos que era el eunuco etíope que había visitado Jerusalén. Estaba leyendo la Biblia en Isaías 52 y pide a Felipe que se lo explique. Ahí está muy claro el evangelio, porque fue llevado al matadero. Estaban hablando de Jesús. ¿Cuál sería un ejemplo actual de este modelo? Hay la cruzada estudiantil, los testigos de Jehová utilizan, porque ¿qué pasa? ¿Qué clase de talentos o habilidades se requiere? Una personalidad de vendedor, agresivo, poco temor al rechazo y deseo de hacerlo. No le dio pena a Felipe montarse en la carroza, lo acababa de conocer, no tenía temor al rechazo, y por eso se llama evangelismo de confrontación. Si te sientes cómodo, ¿pudieras hacerlo? Algunas personas dirían sí.
Pero nuevamente la estadística dice que del 7 al 10% de los creyentes de una comunidad harían esto. El último es el modelo de la amistad. Una persona cultiva y comparte el evangelio en un contexto de una relación. Primera Tesalonicenses 2, 5, 8 dice, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Primera de Tesalonicenses 2, 5 y 8. Vamos a ver de acuerdo a este pasaje por qué es un modelo de amistad. ¿Quién es el evangelista aquí? Pablo con Silas y Timoteo. ¿Quién es la audiencia? Los tesalonicenses, amistades personales que se ve que hay mucho aprecio. Dice, los tratamos con gentileza y respeto. ¿Cuál sería un modelo actual de este tipo de evangelismo? Hay uno que se llama John Life, gente joven, o nuestro ministerio de sentido a tu vida, evangelismo por amistad. ¿Qué clase de talentos o habilidades se requiere para hacer este evangelismo? Amistad. Y la pregunta de reflexión sería, ¿te sientes cómodo al hacer este tipo de evangelismo? Yo diría que sí, el 90% de los cristianos tienen amigos y familiares que pueden compartir la fe en medio de un amor sincero. Hay que ganar el derecho de ser escuchado, hay que amar a las personas hasta que las personas nos pregunten, ¿por qué me amas? De verdad que el evangelismo tiene mucho impacto en un contexto de amistad. Ahora, capítulo 16 habla de la mentalidad y muy importante, vamos a ver dos principios. Valorar a una persona y dos, hay dos principios. El evangelismo es un proceso y Dios es responsable por los resultados. En estos dos principios, valorar a una persona. Hay un versículo en Lucas 15, 7 al 10 dice, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les aseguro que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un solo pecador que se arrepiente. Lucas 15, 7 al 10. ¿Cómo se alegra Dios con sus ángeles? Cuando un solo pecador se arrepiente. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo Dios valora a las personas? Hay gran regocijo en el cielo, hay una fiesta. Dios valora altamente a una sola persona que se arrepiente y recibe del Señor y Salvador. No estamos pensando en masas, en evangelismo, en mucha gente, en una persona. Ganar a una persona es importante para Cristo. Y hay dos principios importantes en evangelismo. El evangelismo es un proceso y Dios es responsable por los resultados. Aquí está Juan 4, 35 y 38 y dice, ¿no dicen ustedes todavía falta 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miran a los campos sembrados. Ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos,
porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Juan 4, 35 y 38. Hay una imagen de la agricultura, la siembra, la cosecha. La implicación es que el evangelismo nuevamente es un proceso e involucra tiempo. Hay que esperar con paciencia. Es una actividad de muchos pasos en el proceso: sembrar, regar, podar, abonar y cosechar. Igual es el evangelismo por amistad. Tenemos que sembrar amistades, cultivarlas en ese proceso con el amor para poder ganar el derecho nuevamente de ser escuchados. Dios puede usar muchas personas en ese proceso hasta que la persona llega a hacer su decisión de recibir a Cristo en su corazón. Y a veces no somos nosotros, sino otra persona que el Señor ha escogido. Dios es responsable por los resultados. Después de todo, dice este versículo en Corintios 3, 5, 9, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo cultivo de Dios con el edificio de Dios. Corintios 3, 5, 9. Pablo plantó, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Nosotros hacemos nuestra parte y dejamos que el Señor haga su parte. Dios es responsable, es el que va a hacer crecer esa semilla que nosotros plantamos en el corazón de las personas. Entonces concluimos que estos dos principios son muy importantes. Hay que entender que estos dos principios son claves en evangelismo. Te ayudarán a vencer los temores de rechazo y de fracaso. El entender que el evangelismo es un proceso vence el temor de rechazo. Al darnos cuenta que la mayoría de la gente no llega a Cristo de una vez, nos rendiremos en la presión de empujar a alguien demasiado rápido y dañar el fruto. Cuando estamos tratando de hacer que la persona reciba a Cristo, dañamos el fruto. Al encomendar los resultados a Dios, podemos vencer el temor del fracaso. Mientras nos mantenemos disponibles y fieles, confiados de que Dios moverá a la gente al punto preciso en vez de forzar a una conversación, abrumar con palabras manipuladoras. Muy importante estos dos principios. El evangelismo es un proceso y Dios es responsable por los resultados. Ahora, el último capítulo, que es muy importante, capítulo 17, ¿cuál es nuestro rol en evangelismo? Y nuestro rol en evangelismo, hay que reconocer que hay tres barreras que mantienen a la gente lejos de Dios. La barrera emocional, causada por malas experiencias, personas que han hecho daño en una relación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser una buena experiencia, parece amigo y familiar. Colosenses 4, 5 y 6 dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Debemos ser buenos amigos, reconociendo que hay malas experiencias. La barrera emocional causada por malas experiencias, nuevamente nuestra responsabilidad, ser buenos amigos. La barrera intelectual es causada por mala información, libros, noticias,
Nuestra responsabilidad es prepararnos para responder esas preguntas que tienen nuestros amigos y familiares. Y nuestra página web de sentidoatuvida.org podrás encontrar esas 12 preguntas que generalmente la gente hace sobre Dios y la vida. Yo te animo a investigar, a escucharlas, a tener el libro de interrogantes. Ahí está, de donde puedes leer, en la página web puedes conseguirlo, comprarlo y tenerlo en tu iPad, en tu teléfono y estar preparada para responder esas 12 preguntas. Si Dios existe, ¿por qué existen los milagros? ¿Por qué la gente buena sufre? Y hacerlo, primera de Pedro 3:15, 16 dice, hacerlo con gentileza y respeto. Gentileza y respeto es muy importante, estar preparados para responder con gentileza y respeto. La tercera barrera es la barrera de la voluntad y simplemente es causada por mala naturaleza. No queremos recibir a Cristo. Ahí estábamos nosotros. Y la única manera de vencer esa barrera del corazón es la oración, para que el Señor ablande el corazón de nuestros amigos y familiares que están resistentes al Señor. Y voy a terminar con este versículo precioso de Colosenses 4, 2 y 3. Dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros, de que Dios abra puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. La oración transforma la oposición en oportunidad. Habla con Dios acerca de las personas antes de hablar con las personas acerca de Dios. La oración siempre debe ser la primera respuesta, no el último recurso. Espero que estas herramientas en esta sección especialmente de las buenas noticias haya traído bendición para tu vida. Voy a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por este estudio bíblico de cimientos, por este 17 lecciones que hemos compartido. Yo te pido, Señor, que si aún no hay, que si hay alguien todavía que no te ha recibido a ti en su corazón, este momento abra su corazón, te pida el perdón de pecados y reciba a Cristo en su corazón. Llénalo de tu Espíritu Santo y que hoy sea el día en que comience ese andar, ese caminar, esa vida nueva contigo. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias por participar nuevamente en este estudio de cimientos. Dios mediante, nuestro próximo estudio estará en Caminando en la historia de la Biblia en septiembre 15 a las 7, 8 de la noche. Visita nuestra página web, ahí hay unos recursos hermosos que mientras nos volvemos a ver, tú puedes consultar. Dios te bendiga. Bendiciones.